Iglesia, muy buenos días. ¿Cómo están? Ahí donde usted está, yo quiero que cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a entregar este espacio al Señor y que Dios sea hablando, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, y que el Espíritu Santo sea haciendo lo que mejor sabe hacer, y es glorificar a Jesús en medio de nuestras vidas. Señor, te damos gracias, te exaltamos y te bendecimos. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. En tus manos colocamos este tiempo. Yo te pido que tu palabra, Señor, hoy transforme cada vida de los que estamos acá, Señor, y que tu Espíritu Santo hagas la obra y que seas glorificando a Jesús, y que tus milagros y que tus señales hoy sean evidentes en tu iglesia. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por el día de hoy? Hoy quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 4. En el capítulo 7 de Lucas podemos ver cómo Jesús empieza a hacer milagros y hace milagros a través de su trayectoria. Pero hay algo que me llama la atención. Cuando llega a Lucas 8, Jesús se reúne con la gente y les enseña una parábola. Esta parábola está escrita en 3 de los evangelios y son de las poquitas parábolas que Jesús les explica a sus discípulos. Y esta parábola es la parábola del sembrador. Y Jesús le dice en el capítulo 4, en el versículo 4: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, a esparcir las semillas. Una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre piedras, y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con las semillas ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno, y así que brotó y produjo una cosecha al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué entendemos por esta parábola? Todos conocemos que es la parábola cuando se siembra la semilla de la palabra, y cada terreno simboliza un corazón dispuesto a escuchar la palabra. Y hoy voy a simbolizar lo que hace el sembrador. El sembrador, cuando sale y tira la semilla, deme un segundo. Me perdona por lo que voy a hacer, pero cuando estamos y tenemos que graficar la palabra, tenemos que entender la palabra. Cuando nos pasamos para Envigado, nosotros no teníamos matas en la casa, y nos dio por conseguir maticas en la casa. Y cuando tú ya empiezas a pensar en las maticas, a organizar las maticas, a podarlas y a echarles agüita, te estás dando cuenta que te estás volviendo viejo, porque los jóvenes no piensan en matas. Pero ya empezamos a cuidar las maticas y a expandir y a organizar. La diferencia es que las matas ya vienen sembradas. Pero cuando Jesús habla del sembrador, y el sembrador es el que esparce la semilla, ese sembrador somos nosotros, los que nos paramos a predicar en un púlpito, a enseñar la palabra. Y cuando empezamos a predicar y a esparcir la palabra, sucede esto. ¿Me perdonan? Esparcimos la palabra, literalmente. Cogemos y esparcimos la palabra. No sé dónde cayó. Cuando esparcimos, o el sembrador tira la semilla, él no sabe dónde cae la semilla. Cuando nosotros estamos predicando, o cuando alguien viene y te habla del Señor y lanza la palabra, no sabe en qué terreno va a caer la palabra. Por eso Jesús explica 4 terrenos. El primer terreno es el camino. ¿Qué nos habla el camino? Hoy te voy a hacer la pregunta, y es: ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Qué terreno tienes hoy para recibir la palabra? ¿Estás preocupado? ¿Te faltan raíces? ¿Tienes un buen terreno? ¿O pisoteas la palabra? ¿En qué terreno hoy estoy sembrando la palabra?
o en qué terreno, cuando Dios te habla a través también de su Biblia, cuando tú la lees, en qué terreno está cayendo la palabra? Sí te voy a decir algo, un sembrador jamás se va a cansar de tirar la semilla. Un sembrador nunca se va a cansar de tirar la semilla y sembrar. Dios jamás se va a cansar de tirarte la semilla de su palabra, porque sabe que en algún momento de tu vida esa semilla dará fruto. Cuando yo comienzo en el colegio hace muchos años, no hagan cuentas, yo tenía un compañero que era cristiano, que era evangélico, y él se me acercaba y me decía: Jesús te ama. Yo tenía aproximadamente 16 años, pero nunca puse atención a las palabras de que mi compañero me decía. Pero pasan muchos años y esa semilla y esas pequeñas semillas empezaron a brotar cuando los problemas en mi casa explotaron. Entendí que Jesús sí me amaba, pero hubo alguien que sembró la semilla, pero mi corazón no estaba dispuesto a recibir la palabra. Y ese es el primer terreno que encontramos, que es un camino, que es la palabra donde cae en el camino. Cuando estamos en ese proceso del caminar, me llama la atención cuando Jesús explica el significado de la palabra y dice: la semilla es la palabra, los que están junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Y hay dos palabras que me impactan en el original, porque en el original de la palabra, el quitar significa hacer dudar. No es que te robe la palabra, es que te hace dudar. Y cuando hay duda en el corazón, ¿qué pasa con la fe? La fe no acciona cuando tenemos duda. Y cuando tú y yo llegamos en una situación X a la iglesia muy preocupados, o una situación que nos está agobiando, y llega una palabra de fe, ¿qué es lo primero que tú empiezas a razonar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero es que el problema es más grande, pero es que no sé cómo Dios lo puede resolver. El diablo empieza a generar duda en tu corazón para quitarte la semilla. No vas a hacer que tú creas en esa palabra y te salves. Cuando vemos que nosotros empezamos a predicar la palabra a las personas que no son convertidas al evangelio, lo primero que ellos empiezan a hacer es a dudar sobre su salvación, porque sus pecados o sus errores son mucho más grandes que lo que pueden comprender del amor de Jesús. Pero lo que más me llama la atención es el segundo camino. El segundo y el tercer camino son los caminos que vemos muy frecuentemente en la iglesia. Y es el camino donde nosotros tenemos que tener y prestar mucha atención a no tenerlo en nuestro corazón. Porque vamos a hablar del camino pedregoso. Es un camino que no tiene raíz, que no permite que la semilla genere raíz. Es un camino que no hay agua, y por eso la planta, cuando crece y sale el sol, se muere, porque no tiene profundidad, porque no tiene cómo crecer, no tiene cómo absorber el agua para crecer. Esos son los tipos de personas que vienen a la iglesia, que pueden cantar, que pueden decir yo creo en Dios, pero cuando llega una prueba se alejan de la palabra, porque su palabra, o porque la palabra de Dios no tiene profundidad para crecer en el corazón de las personas. Y nosotros somos la única tierra que tiene la posibilidad de organizar su propio terreno. Nosotros fuimos creados de la tierra, fuimos creados de barro, y por eso Jesús dice que nosotros tenemos la capacidad de que las semillas puedan crecer en nosotros. Pero ¿qué guardamos en el corazón? Tenemos un corazón pedregoso, lleno de piedra, lleno de rencor, lleno de resentimiento, lleno de amargura, o tenemos un corazón dispuesto a que la palabra de Dios se transforme en nuestras vidas. Últimamente, cuando hemos predicado, nos ha tocado vivir muchas veces lo que predicamos. Si predicamos de fe, nos ha tocado vivir procesos de fe. Porque yo te quiero decir una cosa: no podemos ser, y perdón por la expresión, tan inocentes de creer que cuando escuchamos la palabra de Dios, esa palabra no va a ser probada en nuestras vidas. Tenemos que entender que cuando escuchamos la palabra de Dios, o cuando leemos la palabra, o cuando nos predican, o cuando predicamos, la palabra va a ser probada en nuestras vidas. Porque cuando se prueba la palabra es que empieza a generar raíz en nuestro corazón. Nosotros venimos a la iglesia y amamos a Dios, pero en los momentos de prueba, en los momentos de tentación, cuando esa palabra se va a poner a prueba, ahí es donde muchos
se empiezan a alejar de la relación con Dios. ¿Cuántos hemos ido a encuentro? Creo que todos hemos ido a encuentro. Y cuando vamos a encuentro, todo el mundo empieza a hablar de lo maravilloso que es el encuentro, de lo que Jesús hizo en el encuentro. Pero ¿cuántos de los que van a encuentro en ese momento que reciben a Dios permite que lo que se sembró en ellos genere profundidad en la palabra, genere profundidad en el corazón? Nosotros los seres humanos somos muy ilógicos. Permitimos que el resentimiento en nuestras vidas sea tan fuerte que genere raíces de amargura, y que esas raíces de amargura generen odio, y que ese odio se convierta en enfermedad para nosotros. ¿Sí o no? Pero cuando es la palabra de Dios no permitimos que eche raíces para que genere paz y genere transformación en nuestras vidas. Ahí es donde somos ilógicos nosotros, y ahí es donde nosotros, los que venimos a la iglesia, tenemos que entender que cada vez que escuchamos la palabra, Dios nos quiere llevar a que su palabra se vuelva vida en nosotros. La palabra de Dios dice que si tú tienes fe pero no tienes obras, tu fe está muerta. Pero si yo escucho la palabra y no la pongo por obra, ¿cómo voy a crecer en la fe? ¿Cómo voy a crecer en las situaciones si no pongo en prueba lo que Dios me está diciendo que haga? Y ahí es donde la palabra de Dios nos llega a lo profundo del corazón. Ahí es cuando empezamos a marchitar nuestra relación con Dios. Las personas que tienen su raíz o su corazón lleno de piedras, lleno de pedregales, y la palabra que estamos lanzando hoy no va a generar raíces, te voy a decir que no va a dar fruto. Y al no dar fruto en tu relación con Dios, trae un proceso de frustración, porque vas a decir: yo voy a la iglesia, pero cuando voy a la iglesia vivo situaciones difíciles que no me esperaba, pero no encuentro cómo resolverlos, y prefiero regresar atrás que permanecer en Dios y hacer que su palabra genere raíces en mi vida para dar fruto. Cuando yo conocí el evangelio fue muy difícil. Creo que se los he contado muchas veces. No fue fácil los comienzos, no fue fácil permanecer, pero muchas veces me tocó poner esa palabra de Dios por obra para que generara raíces. ¿Estás dispuesto a que la palabra de Dios, o a que esa semilla de Dios entre en eso profundo de tu corazón y empiece a generar las raíces? Cuando yo empiezo a organizar mis maticas, yo empiezo a colocar, y cuando ellas empiezan a germinar, sus hijitos empiezan a generar raíces, y cuando las voy a cambiar, sale con la tierra, porque la raíz se profundiza sobre la tierra para poder crecer. Eso hace la palabra de Dios en tu vida. Tiene que germinar y empezar a agarrar tu corazón para comenzar a crecer y tú empezar a dar frutos. Pero lo que más me sorprende es el otro camino, es el otro terreno, que es el terreno de espinas. Es el terreno que dice la palabra, oyen la palabra de Dios, pero las ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no maduran. Hay otra versión que dice: y no dan fruto. ¿Saben qué me llama la atención de este camino? Que son personas que vienen a la iglesia, que la palabra de Dios ya fue sembrada y tiene raíces, pero no da fruto. ¿Saben por qué no da fruto? Porque apartamos la mirada de Dios para ponerlo en la mirada del mundo. Hoy, ¿qué preocupación tienes? Y quiero que usted sea sincero con usted mismo hoy. Cuando estábamos cantando las canciones y estábamos adorando a Dios, ¿estabas enfocado en adorar a Dios por lo que Él es? ¿O en tu mente estaban rodeadas las preocupaciones y los afanes del día de hoy? El problema de este terreno es que la gente viene a la iglesia, es que la gente viene y se congrega y levanta la mano y adora a Dios, y no hay problema con eso. Pero están enfocados en resolver en las cosas del mundo que en enfocarse en las cosas de Dios. Las distracciones, la palabra preocupación en el original habla de distracciones. Y hoy tenemos tiempos tan difíciles que nos están distrayendo de la presencia de Dios.
¿Cómo te distraes hoy tú para venir a la iglesia? Desafortunadamente podemos poner cámaras. Si ponemos cámaras sobre cada persona, cuando vienes a la iglesia, ¿cuántas veces coges tu celular no para mirar la Biblia, sino para abrir ciertas aplicaciones? Porque nos distrae la tecnología, porque nos distraen las redes sociales, porque nos distraen las series, porque nos distraen las cosas. Y hoy nos está diciendo Dios: mira, yo sé que tú vienes a la iglesia, yo sé que tienes un corazón y que la palabra de Dios la he sembrado en ti, pero ahí las preocupaciones te están alejando de mi presencia y que puedas disfrutar de lo que hay en casa para ti. Las preocupaciones, las distracciones, el pensar en los placeres de la vida ahogan las promesas de Dios, ahogan lo que Dios tiene preparado para ti. Aunque tiene raíces, no produce fruto. Y cuando venimos a la iglesia y no producimos fruto, ¿qué te genera en tu vida? Te genera esa frustración de decir: no veo cambios, veo que toda mi vida es la misma, veo que hago cosas pero no maduro. Pero ¿cuánto tiempo le estás dedicando a cultivar la presencia de Dios en tu vida y en tu corazón? ¿Cuánto estás trabajando para que esa semilla comience a dar fruto, y fruto bueno? Y aquí tenemos un problema con los dos primeros terrenos, con los dos segundos, el de piedras y el de espinos. Son personas que vienen probablemente a la iglesia, son personas que se congregan, pero les voy a decir algo: esas personas, así conozcan a Dios, así conozcan a Jesús, están perdidos dentro del reino de Dios, porque no están disfrutando de la bendición que trae la presencia de Dios. Y se los voy a explicar. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 Jesús da 3 parábolas. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. ¿Alguna vez se le ha perdido algo a usted? ¿Alguna vez se le ha perdido algo que usted quiere? Mire, Jesús pone el ejemplo del pastor y la oveja porque se genera un vínculo sentimental entre el pastor y la oveja, porque la oveja es totalmente dependiente del pastor. La oveja depende 100% del pastor y se genera un vínculo tan lindo con las ovejas que el pastor hasta le pone nombre a sus ovejas. Y el vínculo de la oveja hacia el pastor es que cuando oyen la voz del pastor, las ovejas lo siguen. Y Jesús hace esa referencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus ovejas y Él es el pastor. Pero esta oveja se pierde de su rebaño. Les voy a contar una historia. El año pasado se me perdió Josué. Estábamos entrando en el apartamento, íbamos para el penthouse, íbamos para el apartamento. Josué salió corriendo y se nos escondió. Yo entré al ascensor con mi esposa, yo coloqué el piso 11 y se iba a cerrar el ascensor y Josué salió. Y yo, en vez de darle a abrir, le di cerrar. Se cerró el ascensor. En vez de colocar el piso 3, coloqué el piso 5. Y lo único que escuchábamos era la voz de Josué: papá, mamá. Yo miré a mi esposa, ella me miró y yo pensaba por dentro: protégeme, Señor, con tu espíritu. La cara que tenía María era una cara de: mi hijo se me perdió. Llegamos al apartamento, Josué no estaba. Yo miré a María, cada vez la mirada era mucho más. Yo dije: hagamos una cosa, yo me subo hasta el piso 16 y usted espérelo acá. Me subí hasta el piso 16. Cada piso lo hundía yo: Josu, nada, el niño no aparecía. Llegué al piso 11, yo pensando en mis inocencias. Josué ya llegó, se abrió el ascensor y María esperándome así. Yo: Dios mío, bendito, el cuarto útil está muy frío, no lo he organizado para ir a dormir allá. Todo caso fue que yo le dije: bájese usted hasta el piso, hasta el primer piso, y yo me voy revisando los otros pisos. Los pasillos de mi unidad son muy largos y oscuros, se prenden cuando tú caminas.
Josué le tiene un poco de pánico a la oscuridad y ya estábamos pensando un montón de cosas. Llegamos al piso 1, Josué no estaba. Ya se imagina los que son papás lo que podemos sentir cuando un hijo se nos pierde. Josué estaba dentro de la unidad. Josué conocía cómo llegar a la casa. Josué conocía dónde ir. Lo que hace Josué es que en vez de subir al apartamento se va para la portería. Me parece muy inteligente ir a la portería. Me perdí, venga, súbeme a mi casa. Cuando María sale, el niño ya venía con una señora. María estaba llorando y Josué también. Llegamos y subimos al apartamento, pero Josué se nos perdió ese día. ¿Usted se imagina lo que pude haber sentido como papá si no encuentro a mi hijo? Y estamos en el apartamento. Ahora, los que están en el terreno de pedregales y de espinos están dentro de la casa de Dios. Conocen a Dios, pero no saben cómo entrar a su presencia, pero no saben cómo disfrutar de sus promesas, pero no saben cómo acceder a su plan, pero no saben cómo dar fruto. ¿Alguna vez le ha pasado eso? A mí sí. ¿Y sabe por qué? Porque no dejamos que la semilla dé fruto. La parábola de la oveja perdida dice que él deja las 99 y se va a buscar su oveja. Sigue otra parábola que es la parábola de la moneda. Una mujer se le pierde una moneda. ¿A quién se le ha perdido plata? 10,000, 20,000 en la casa. Y usted rebruja la casa para poderlo encontrar. Y cuando usted lo encuentra se alegra. Eso es algo. ¿Dónde se perdió la moneda? Dentro de la casa. ¿Dónde están perdidos los que están en pedregales y en espinos? Dentro de la casa. Porque la palabra de Dios no ha producido el fruto que debería de dar. ¿Y sabe qué es lo más bonito de Jesús? Que cuando Él empieza a hablar del hijo pródigo, el hijo pródigo encierra las dos pérdidas, la oveja y la moneda. ¿Dónde se perdió el hijo que se disfruta la casa afuera? ¿Dónde se perdió el hijo con la plata si no es afuera con las prostitutas y con las cosas? Se pierde afuera. ¿Y qué pasa con el segundo hijo? Se queda adentro. Dice la palabra que el hombre le da la herencia no solamente al que se la malgastó. Dice la palabra que el hombre le reparte la herencia a sus dos hijos. A sus dos hijos. Así que el otro, el que se queda, también se quedó con la herencia, pero se quedó en la casa. Conocemos la historia que llega el hombre que se malgastó el dinero, que se malgastó la plata. Llega y el padre lo abraza, lo cobija, le cambia la ropa, le cambia el vestido, le hace fiesta. ¿Y qué pasa con el hijo que se queda en casa? Capítulo 15, versículo 28. Indignado el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor un ternero más gordo. El padre le dijo: tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Estaba perdido o no estaba perdido el hijo que se quedó en la casa? Sin saber que todo lo que él tenía le pertenecía a él. En ocasiones nos perdemos en la presencia de Dios sabiendo que todo lo que Él nos prometió nos pertenece, pero estamos ocupados en cómo resolver las situaciones del mundo. Mientras que el hijo estaba perdido con las prostitutas, el otro hijo estaba perdido en casa tratando de resolver y cómo mantener la hacienda. Mientras que tú y yo estamos aquí trabajando y metidos con Dios, estamos preocupados en cómo resolver el día a día y cómo hacer para solucionar los conflictos que tenemos diariamente. Pero Jesús es tan grande que en Mateo, creo que es Mateo capítulo 8, Jesús le dice a sus discípulos: venga, hagamos algo.
No se preocupen por lo que han de pedir, por lo que han de vestir, por lo que han de comer. Primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia, y lo demás te será añadido. Hoy te pregunto, ¿estás más preocupado por lo de afuera o por lo de adentro? ¿Qué te está distrayendo de su presencia y de su palabra? ¿Qué te está distrayendo de disfrutar lo que Dios tiene preparado para ti día a día? ¿En qué estás desperdiciando el tiempo? Ayer en Jóvenes estábamos hablando de cómo es difícil de construir una relación con Dios basado en la experiencia de Noé. A Noé le dan una orden de decir: quiero que hagas un arca porque voy a mandar un diluvio. Hay dos cosas que Noé no conoce: arca y diluvio. ¿Qué es un arca para Noé? No sé. ¿Y qué es un diluvio? Tampoco. Pero Dios le da una tarea específica de construir un arca. La Biblia no narra de cuánto se construyó, en cuánto tiempo construyó Noé el arca, teniendo en cuenta que era él y sus 3 hijos para construir algo enorme. ¿Cuánto tiempo se pudo haber demorado? No tengo ni idea. La Biblia no lo narra, pero lo logra. ¿Cuánto tiempo estás construyendo tú esa relación con Dios y estás permitiendo que la palabra de Dios genere raíces en tu vida para que tú empieces a dar fruto, y fruto en abundancia? Porque Dios no nos llama a estar secos. Dios no nos llama a no dar frutos en su reino. En Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid y nosotros somos los pámpanos. Si tú no estás aferrado a mí, tú no puedes dar fruto. ¿Y qué pasa con los terrenos que son espinosos? No dan fruto. ¿Por qué? Porque el fruto, los espinos, la preocupación lo alejaron del que nos hace dar fruto, que es la presencia de Dios. ¿Cuántos espinos hoy tienes tú en tu relación con Dios que no permite que tú hoy des fruto? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida? Evalúa en qué terreno hoy estás recibiendo la palabra de Dios. Evalúa qué tienes en tu mente y en tu corazón para que la palabra de Dios se aferre y empiece a dar fruto. A mí me dijeron: venga, que el evangelio Dios lo va a cambiar y Dios lo va a hacer feliz. Es cierto. Pero nunca me dijeron las pruebas y las situaciones que tengo que enfrentar día a día para que esa palabra se ponga por obra. Si yo hablo de que Jesús sana, y lo primero que me enfrento en mi relación es, cuando me caso, es que mi hijo no iba a nacer porque mi esposa lo iba a abortar. Pero yo predico de que Jesús sana, de que Jesús hace milagros, de que Jesús está al control. Y mi esposa y los pastores y Dios son testigos que comenzamos a poner la palabra de Dios por obra. ¿Cuántos están en momentos de escasez hoy? No levanten la mano, tranquilo. Dios sabe quién es. Pero la palabra de Dios dice que si estás en escasez, tienes que hacer algo para poner en las manos de Dios y que Dios obre y abra los cielos. ¿Cuántos tienen dificultades con sus familias, con sus familiares, con sus hijos? Pues la palabra de Dios dice: cree tú y tu casa serán salvos. Y tengo que seguir construyendo en esa salvación para que la palabra de Dios se vuelva vida. Pero en vez de poner la palabra de Dios por obra, pretendemos nosotros ayudarle a Dios a resolver los problemas. Y necesitamos es que la palabra de Dios se profundice en nuestro corazón y genere vida. ¿Cuántas personas conoces tú de que tenían un llamado, un servicio, algo especial para Dios, y de un momento a otro, aunque se sostuvieron en la iglesia, su servicio cambia? ¿En qué estamos enfocados hoy? No estoy diciendo que no tengamos preocupaciones. No estoy diciendo que dejes de prepararte. No estoy diciendo que dejes de estudiar. No estoy diciendo que dejes de...
Pero sí te estoy diciendo, permite que la palabra de Dios germine vida en ti para que produzcas fruto. Si dejamos que el odio produzca raíces de amargura, ¿por qué no dejamos que el amor de Jesús por su palabra produzca fruto en nuestro corazón? Y hablamos de un último terreno, que es el terreno que cae en buena tierra, que es un corazón humilde, que es un corazón bueno. Lucas 8:15. Pero hay algo que marca la diferencia en ese terreno, que es, por parte que cayó en buen terreno, son los que oyen la palabra con el corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Retener significa mantener en la memoria. En los momentos que la palabra de Dios te pone a prueba, ¿la tienes en la memoria? O mejor, te cambio la pregunta. ¿Eres perseverante? ¿Perseveras en ese conocimiento de Dios? Sin perseverancia no hay fruto. Y yo comencé diciendo ahorita que el sembrador nunca se cansará de sembrar la semilla. Y por eso cada vez que tú vienes aquí vas a recibir una palabra de Dios, porque Dios nunca te va a dejar de hablar a través de los que tenemos el honor de predicar la palabra o a través de tu Biblia. Nunca te va a dejar de hablar. Pero tú sí necesitas perseverar para que la semilla produzca fruto. ¿Cuántos son perseverantes en esa relación y conocimiento con Dios? ¿Cuántos perseveran? ¿Cuántos dicen, si yo tengo que perdonar, pues órale, voy a perdonar? Si yo tengo que hacer, pues listo, lo voy a hacer. ¿Cuántos son perseverantes? ¿Cuántos perseveran en seguir el evangelio? ¿Cuántos perseveran a pesar de su debilidad, de dificultades, problemas, situaciones, pecado? Y perseveran en el evangelio. Yo hoy los estoy predicando, pero he perseverado a pesar de. Hemos luchado a pesar de. No nos hemos rendido. A pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier cosa, perseveramos. Y no ha sido fácil. Y el pastor que me conoce de tantos años sabe de mi constancia, pero también de mi inconstancia. Porque hay momentos donde le digo, hágale. Y hay momentos donde le digo, no, espere. No puedo más. No, parce, espérate, no me da. Pero nunca he vuelto atrás, porque para dar fruto se necesita perseverancia. Y yo quiero que usted hoy en esta mañana, usted mismo se dé un aplauso a usted mismo, porque si vino aquí es porque está perseverando en el conocimiento de su palabra. ¿Y por qué no se aplaudieron? ¿Por qué nos cuesta reconocer nuestros logros, pero no nos cuesta reconocer nuestros errores? Necesitamos entender que cada día yo tengo el control de mi terreno. Y yo quiero que tú hagas hoy y te metas dentro de ese terreno y puedas decir, hoy en mi corazón yo sé que tengo muchos espinos que están ahogando la promesa. O puedas reconocer dentro de tu corazón, en mi corazón yo hoy tengo muchas piedras que no dejan que la palabra de Dios se profundice dentro de mí. Conocemos o sabemos, y también nos ha pasado, y a mí me pasa o me pasaba, que tenía ciertas áreas de mi vida que no permitía que la palabra de Dios tocara esa área y que su palabra hiciera raíz, porque no quería cambiar ese estilo de vida, porque yo sabía que si le entregaba eso a Dios tenía que dejarlo a un lado.
Eso también habla de la actitud del corazón. ¿Estás dispuesto a trabajar en la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a trabajar en que Dios obre y comiences a dar fruto? Y fruto de arrepentimiento, y fruto, como habla Gálatas, de benignidad, gozo, templanza y mansedumbre. ¿Estás dispuesto a que en tu corazón el fruto comience a ser visible para otros? ¿Estás dispuesto a que tu corazón sea ese terreno donde cada vez que tú vengas, tú puedas decirle al Señor: aquí estoy y voy a hacer que la palabra de Dios germine vida, y si tengo que ponerla por obra, pues la voy a poner por obra, y si la tengo que poner en práctica, pues la tengo que poner en práctica? La palabra misma de Dios te va a juzgar, la palabra misma de Dios te va a confrontar, la palabra misma de Dios te va a levantar o te va a juzgar. Cuando uno lee la palabra y se encuentra tipos como Pablo, que pasan 14 días de naufragio, dicen: yo estoy confiando en Dios, yo con qué cara me voy a presentar delante de Dios porque tengo una situación X y le voy a decir renuncio, cuando tengo este señor de la Biblia llamado Pablo, que se sostiene en un naufragio por 14 días en una palabra? Porque la misma palabra te va a confrontar a cómo vas a enfrentar tus realidades y cómo vas a enfrentar tus situaciones. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la escritura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a estudiar la palabra? ¿Y cuánto tiempo tú le estás dedicando a poner por obra lo que estás leyendo o lo que estás estudiando? La palabra, cuando la leo, es puro conocimiento. La palabra, cuando la leo y la practico, es puro poder de Dios manifiesto en las obras. Si tienes mucho conocimiento de la palabra, te felicito. Pero si no tienes la práctica de la palabra, te falta la mitad, porque la palabra hay que ponerla por obra. Y les voy a contar algo. Yo trato de ser muy transparente con los líderes y con los muchachos de los sábados. Y si hay algo que a mí me falta ser transparente, y sé que esa área la tengo como, digamos, en piedra, porque me cuesta por mi realidad y por las situaciones, es diezmar. Y aquí les abro el corazón, porque si predico, yo soy el que tengo que evaluarme a mí mismo. Y me cuesta horrores. Y no porque no creo, sí, porque no creo. Porque son tantas cosas que tengo que resolver y pagar y hacer, que yo digo: pero si lo saco aquí, ¿con qué pago acá? Y se me olvida que la promesa de Dios dice: por los afanes, por los espinos, se me olvida que no estoy dando fruto. Y se me olvida la promesa que dice: ven, trae tus diezmos, que yo voy a reprender por ti al devorador. Se me olvida porque me cuesta, porque me enfoco en otras cosas. Ahora, ¿cuáles áreas tienes tú que sabes que tienes que entregar a Dios porque la semilla no ha producido el fruto que tiene que producir? ¿Qué área de tu vida tienes hoy que no permites que hoy ese fruto del Espíritu Santo se manifieste y genere vida delante de ti? ¿Es un área sexual? ¿Es un compromiso? ¿Es un área financiera como yo? ¿Qué área es? Pero tenemos que ser íntegros dentro del conocimiento de Dios. Y los que oyen la palabra, los 4 terrenos oyen la palabra. En el original, la palabra oír significa entender. Los 4 entienden la palabra. Los 4 oyen la palabra. El primero la pisotea. El segundo, como no tiene raíz, se aleja. El tercero, aunque tiene raíz, no produce fruto. Pero el cuarto
permite que la palabra produzca fruto. Hoy todos estamos oyendo la palabra, los que estamos aquí, los que están afuera, los que nos ven por internet, todos los estamos oyendo. Pero tú, ¿qué vas a hacer con la palabra? ¿La vas a pisotear? ¿Vas a dejar que no genere raíces? ¿Vas a quitar los espinos? ¿O vas a dejar que produzca fruto? Porque cada vez que nosotros hablamos la palabra de Dios y que tú escuchas la palabra de Dios, vamos a ser demandados por esa palabra que tú escuchaste. Porque cuando lleguemos al cielo, ¿qué le vamos a decir a Jesús? Cuando Dios nos dice: es que yo te hablé, es que yo te dejé mi palabra, es que yo te dije. No la pusiste por obra, no la pusiste por práctica. Yo, ¿cómo le digo al Señor que me ayude a prosperar cuando Él me está diciendo: y entonces no tienes que diezmar? ¿O cómo quieres reprender el devorador? ¿O cómo quieres ser organizado en tus finanzas si no apartas lo que me tienes que entregar? Y no me gusta. Y soy tan terco y soy tan obstinado en esa situación que me cuesta, entendiendo la fe. Y yo sé que no soy el único. Yo sé que no soy el único. Pero ¿cómo voy a conocer a un Dios que prospera si no soy fiel con lo que Él me entrega? Si no la pongo por obra. ¿Cómo voy a conocer a un Dios que me ama si ni siquiera soy capaz de ofrendar amor a las personas que tengo al lado, porque lo tengo que dar por obra? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cómo el hermano se dio cuenta que él se las gastó con prostitutas si en esa época no había internet? No habían selfies. Hey, aquí. ¿Cómo el hermano se dio cuenta de que él se malgastó la plata? Porque en todos los tiempos hay algo que no va a cambiar, y es el chisme. A él le llegó la información. Uy, vea, este man se la gastó, parce, su hermano está allá. Imagínate el corazón del padre escuchando que su hijo se está malgastando la plata que a él le costó tanto tiempo levantar, y escuchar los comentarios de su hijo. Imagínate el corazón de ese padre escuchando que su hijo ya se gastó la plata y que está cuidando cerdos. Tú eres el padre de ese hijo. ¿Qué estás pensando tú? ¿Por qué les coloco el ejemplo? Porque la palabra que más nosotros nos cuesta también poner en práctica es el tema del perdón. Porque la palabra nos genera raíces para dar fruto de misericordia con el perdón. ¿Qué está pensando el padre cuando se da cuenta que su hijo está pasando hambre y que está cuidando cerdos? ¿Sabe qué es cuidar cerdos en esa época? Se rebajó a lo más bajo porque los cerdos eran inmundos. Así que él estaba más inmundo que lo inmundo, porque estaba cuidando cerdos y quería comer lo que los cerdos estaban comiendo. Y su padre no lo estaba viendo, pero le llegó el comentario. Muy probablemente, si le llegó al hermano, ¿será que no le llegó al padre? Pero ¿qué pasa con el padre cuando ve a su hijo que está viniendo de lo lejos? Sale, lo abraza y lo perdona. ¿A qué olía el hijo? No sé. Imagínate el hijo oliendo a cerdo, a sudor. No olía nada bueno, pero se le abraza y lo besa. Este padre pone la palabra de Dios por obra. El hijo, a pesar de que se malgastó la plata, recordó lo que vivía en casa. Y lo que hace es que se para y vuelve a casa. Pone o no pone la palabra de Dios por obra. Pero el otro que se queda dentro de la casa, lo que hace es renegar cuando el padre lo bendice al hijo. ¿Sabes cómo te das cuenta en qué terreno estás? Cuando tú estás esperando un milagro y alguien nuevo se para y da un testimonio y tú dices:
Ay, pero a este sí y a mí no. ¿O no les ha pasado? ¿O yo soy el único mundano aquí? Ah, pero yo aquí te sirvo, madrugo, tengo grupo, hago y tú no me resuelves, pero este que acaba de llegar, ¡ay! El super milagro. ¿No se parece al hijo pródigo? ¿Sí o no? Hoy Dios nos habla y nos pone una alerta sobre cómo estamos trabajando sobre su palabra y sobre su relación. Para mí ha sido una experiencia que cuando más me acerco a la palabra de Dios, más lo conozco. Cuando más me alejo de su palabra, más momentos de crisis tengo, y no de crisis normales, crisis existenciales. Pero cuando me aferro a su palabra y la pongo por obra, es donde su poder se manifiesta, es donde su amor se manifiesta, es donde su bondad se manifiesta y donde los cielos se abren a favor de nosotros. ¿Estás dispuesto a poner la palabra de Dios por obra? ¿Estás dispuesto a creerle a Dios conforme lo que te está diciendo sin importar lo que veas? Hoy Dios lanzó la palabra, mañana te va a lanzar otra, pasado mañana te lanzará otra, porque como Él es tan bueno, tan fiel, sabe que esa palabra en algún momento dará fruto. ¿Sabe qué es lo mejor del fruto para terminar? Que el fruto no es para mí. Si yo produzco fruto, no es para mí. Si yo produzco fruto, es para la gente. O un árbol de mango da fruto para el propio árbol. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Será que un pámpano da fruto de uvas para el mismo árbol? Creo que no. Si tú das fruto, no es para ti. Si tú das fruto, es para los demás. Y ese fruto va a hacer que muchos conozcan a Jesús por medio de tu fruto. Ese fruto va a hacer que muchos, como estábamos cantando ahorita, digan que Jesús es el Rey. Porque el fruto no es para ti. El fruto que Jesús produce en ti a través de su palabra es para otros. Es para tu familia, es para tu esposa, es para tus hijos, es para tu padre, es para tu madre, es para los que te rodean, porque el fruto es comestible y al comerlo es la palabra y la palabra dará fruto. ¿Sabe qué me asombra de lo que he hecho en mi casa con las maticas? Que empezaron a crecer otro tipo de matas que yo nunca sembré. ¿Y sabe por qué? Porque el viento lleva otro tipo de polen y ellas se reproducen dentro de las matas. ¿Sabe qué es lo bueno del evangelio? Que tú hoy puedes dar fruto aquí, pero ese comentario va a ir como los polen por el viento y va a dar fruto en otras personas. No te canses de germinar la palabra de Dios en tu vida y en los demás. No te canses de creer en que Dios está al control. No te canses de estudiar. No te canses de poner la palabra de Dios por obra. No te canses de ver a Dios obrando a través de ti, porque eres el único vehículo que Él tiene aquí en la tierra para manifestar su gloria. Pero para eso necesitamos que su palabra genere fruto en nosotros y que ese fruto pueda ser asequible a las demás personas y que esas personas se puedan alimentar de Jesús y puedan decir por medio de tu fruto: yo quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted se ponga en pie y vamos a orar. Quiero que donde usted está, ahorita mientras cantábamos y adorábamos, podía sentir cómo personas vinieron a la iglesia y tienen las ganas de adorar a Dios,
Pero hay tantas cosas que no permiten que tú entres a su presencia. Pero hay tantas cosas, tantas preocupaciones, tantas situaciones que no permites que hoy podamos disfrutar de lo primero que es su presencia. Hoy, conforme a lo que hablamos, yo quiero que tú hoy tengas una conversación con Jesús y le digas: mira, ¿sabes qué? Yo tengo este corazón de esta manera. Me estoy preocupando más por cómo resolver mis problemas personales. Me estoy preocupando más por la empresa que me entregaste. Me estoy preocupando más por la bendición que me diste y te dejé a un lado. Y por eso me dificulta adorarte. Porque los espinos que crecieron con la semilla hoy opacaron mi relación contigo. Si tú haces parte del primero, que no tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si me estás viendo ahí desde casa y si están acá, simplemente diga: Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo te necesito. Te he pisoteado, te he abandonado y te he dejado, y hoy quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Pero no quiero seguir mi vida más lejos de ti. Y si tú eres de los que hoy la semilla no ha generado raíces, hoy vengas delante de Dios y le digas: Padre, yo quito toda raíz, o yo quito toda piedra que no permite que tu palabra forme raíz en mi vida, porque yo quiero dar fruto. Y ya entiendo por qué no cambio, ya entiendo por qué no doy fruto, ya entiendo por qué las situaciones me apartan de ti, y es porque tu palabra no ha hecho raíz en mi vida. Hay áreas de la vida de nosotros que, a pesar de tener tantos años en el evangelio, seguimos luchando con ellas. Y hoy Dios te está diciendo: ábreme ese corazón, permite que la palabra hoy genere raíz y yo pueda transformar. Es muy triste entender que hay más raíces de amargura en este tiempo, en este momento, en personas de la iglesia, que más raíces de la palabra de Dios, porque nos aferramos más al dolor que a la bendición. Y hoy Dios quiere transformar eso, y Dios quiere generar una raíz de su palabra para traer paz, para traer fe, para traer cambios. Si tú eres hoy el que está más distraído con las cosas del mundo, si tu relación con Dios está llena de espinos, quítalas. Si está lleno de preocupaciones, quítalas. Recuerda lo que dice la palabra: venga a mí y yo le daré todo lo que tú necesitas. El mundo busca el dinero, el mundo busca cómo vestirse, el mundo busca cómo suplir sus necesidades, pero yo te estoy diciendo: ven a mí primero, que yo voy a suplir todas tus necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesitas, yo lo voy a añadir. Pero no dejemos de buscar primero el mundo y por último a Dios. Hoy Dios nos está diciendo: quiero ser tu prioridad. Quiero que seas lo primero quiero que me pienses, quiero que me anheles. Quiero ser tu primer pensamiento y tu último pensamiento. Quiero ser el que esté en ti siempre, porque yo te cuido, porque yo te sustento, porque yo te mantengo, porque yo te guardo, porque yo te cuido, porque yo te he sostenido. Pero tienes tantos espinos en tu relación que no permites ver el milagro o la relación con Dios. Y si tú eres el terreno fértil, esfuérzate. Recuerda lo que Dios le dijo a Josué: mira, esfuérzate, no desmayes, prevalece. Vas a ver mi victoria. Sigue colocando la palabra de Dios por obra, porque no te voy a defraudar, porque mis palabras y mis promesas son sí y amén. Y si yo te lo prometí, yo te lo voy a dar, yo te lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer. Pero necesito esfuerzo, necesito perseverancia, necesito que quite los cardos, que quite los espinos, que quite las piedras, para que mi palabra se haga vida y puedas ver mi milagro obrando en ti, para que la fe pueda cumplir su propósito en tu interior.
Y el propósito de la fe no es ver el milagro materializado. El propósito de la fe es una eternidad con Jesús. El propósito de la fe es la salvación. El propósito de la fe es Jesús, no es el milagro. Y cuando la raíz crece y da fruto, ese fruto es la fe. Y la fe me lleva a relacionarme con el autor, con el consumador de la fe, llamado Jesús. Esa es la importancia de la palabra. No es el milagro, no es la respuesta a tu necesidad. La respuesta es Jesús. Y Jesús es lo único que tú y yo necesitamos. Cierra tus ojos y sé sincero con Él y dile: aquí estoy, yo necesito de ti, yo anhelo de ti. Mi corazón es un terreno que contiene todos. Hoy creo, mañana no. Hoy estoy afanado, pero mañana la quiero poner por obra. Y Dios nos dice: organiza, porque yo quiero ver mi gloria reflejada en ti. Señor, gracias porque tú estás al control de cada vida y de cada corazón. Tú estás al control de cada situación y de cada vida aquí representada. Gracias porque hoy entendemos la importancia de que tu palabra genere vida y vida en abundancia. No queremos estar más perdidos dentro de tu reino. No queremos estar más perdidos dentro de la iglesia. Me quiero encontrar contigo. Te quiero abrazar. Te quiero sentir. Y quiero saber. Y quiero comprender. Y quiero accionar conforme lo que tú has prometido para mí. Y yo quiero disfrutar de lo que es ser tu hijo. Quiero disfrutar de lo que es ser ciudadano del cielo. Quiero disfrutar de lo que es tenerte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Porque tu palabra está generando cambios en mi vida. Porque tu palabra está generando fruto en mi vida. Y los frutos que Dios hace permanecen. Los cambios que Dios hace a través de la palabra permanecen. No son efímeros. Gracias porque tú estás al control de cada vida y de cada corazón. Y yo declaro en el nombre de Jesús que los que estamos acá, los que nos ven, los que siguen la iglesia, son terrenos fértiles donde tu palabra dará fruto al 100%. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que todo espino se va, que toda carga se va, que toda preocupación se va, que toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Que los que están enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Que los que están pasando por problemas financieros, Señor, declaro que colocan la palabra de Dios por obra y comienzan a sembrar y a diezmar y a reconocer que tú eres el que reprende el devorador y que tú abres los cielos y que tú traes bendición al 100%. Declaro en el nombre de Jesús que somos una iglesia que pone la palabra de Dios por obra. Cueste lo que cueste, ponemos tu palabra por obra, porque nos gusta ver tus milagros, porque nos gusta ver a Jesús reflejado en nuestras vidas y en nuestras situaciones. Gracias, Espíritu Santo. Yo declaro que tú obras y que tú los llevas en paz, tú los llevas en bendición a sus hogares, y que en esta semana veremos milagros, prodigios, señales, maravillas, manifiestos en ellos. Pero lo que veremos más, Señor, es tu rostro, es tu presencia incrementada en nuestro corazón y tu palabra aferrada a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor?